Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, queridos y queridas hermanas, a este encuentro más con Dios para conocer y aprender de su palabra y llevarlo a la práctica en la vida diaria. Carlita. Amén. Buenas tardes y buenas noches, estimados hermanos, que Dios les bendiga. Nos alegramos que estén presentes nuestros amigos televidentes y los que están aquí con nosotros en vivo. Vamos a acordarnos un poquito de la charla pasada, pero antes vamos a hacer una oración, ¿no? Para empezar, Roberto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, Padre Celestial, en esta noche te pedimos especialmente por ese conflicto que se está llevando entre Ucrania y Rusia, para que no haya más personas fallecidas, para que se evite este tipo de guerra bélica, para que ambos presidentes lleguen a esa conciliación, a ese diálogo y la paz, tanto en estos países como en el mundo, prevalezca. Te pedimos que también, aparte de nosotros, todo tipo de vicisitud, contrariedad, tribulación y todo lo que no nos permita, tanto en esta noche como de manera diaria, caminar siempre en tu presencia, vivir en tu gracia y cada día proclamar ese evangelio de salvación. Carlita. Así es. Padre del cielo y de bondad y de misericordia, te pido por cada uno de nosotros, por el perdón de nuestros pecados, por la conversión de la humanidad, de nosotros y del mundo entero. Padre, que venga la paz a este mundo, perdónanos por tantos errores cometidos. ¿Sí? Y empezamos la reunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de justamente que Carlita pregunte, ¿no? Vamos a escuchar esta canción que tiene que ver mucho también con el tema que hemos abordado en su primera parte y que hoy es la culminación. Yo pensaba que era mi fin, que todo terminaba. A la salida. Ya no podía con la inmensa carga que dentro llevaba. Pasé de todo buscando la cura para mis heridas. Yo lo intentaba y nada conseguí, pues solo no podía. Jesús llegó y todo restauró. Y agradezco a Dios del cielo porque me amó. Puso en mí un cántico nuevo, Él me redimió. Se llevó todo lo viejo, mi historia cambió. Por eso soy un hombre nuevo, hoy le canto yo. Sin el sabor me cansó y sanó por completo mi vida. Lleno de dolor, Él quitó esa carga la que yo tenía. Hoy yo te ofrezco a Jesús, con su amor te dará vida eterna. En que no existe imposible, pues Él se entregó como ofrenda. Jesús llegó y todo restauró. Y agradezco a Dios del cielo porque me amó. Puso en mí un cántico nuevo, Él me redimió. Se llevó todo lo viejo, mi historia cambió. Por eso soy un hombre nuevo, hoy le canto yo. Y agradezco a Dios del cielo porque me amó. Puso en mí un cántico nuevo, Él me redimió.
Listo, ahora sí, Carlita. Pregunte. Bueno, ¿qué vimos la semana anterior? ¿Cuál fue el tema de la semana pasada? De la semana antepasada. Antepasadas. La primera parte del de hoy. Ok, la primera parte. Excelente respuesta. Muy bien. ¿Cuál fue? A ver. Hombre nuevo, hombre viejo. Hombre nuevo, hombre viejo. Emilia, ¿tú sí estuviste en la charla la semana antepasada? No, bueno, muy bien. No. ¿Qué hablamos acerca del hombre viejo, hombre nuevo? Lo que te acuerdes. A ver, vamos. Carlita. Bueno. Tengo que acordarme. Claro, que sea un poquito, que sea un poquito. Ok, bueno. Voy a decir lo que yo pienso del tema, porque de acordarme ya han pasado un par de días, ¿no? Para que Dios pueda obrar en el corazón de las personas, tenemos que despojarnos de hábitos antiguos, ¿no? Cosas que hemos hecho en el pasado y que no han estado alineados con lo que Dios nos pide como cristianos católicos. Porque Dios no puede obrar en nosotros si nosotros no nos despegamos de esas cosas viejas. Por eso dicen que no se puede echar vino nuevo en odres viejos porque se pierde. Entonces así mismo pasa con nosotros. Dios no puede trabajar en nosotros hasta que nosotros no tengamos un cambio de actitud en torno a ciertas cosas que no están alineadas con los planes de Dios en nuestras vidas. Amén, amén. Roberto. Así es, ¿no? Un poco pensando, ¿no? En esa parte también que lo palpamos de alguna manera, ¿no? En esas ciencias naturales nos explican, ¿no? Cómo ciertos animales, ¿no? Cambian o mudan de piel, ¿no? Es decir, obviamente ese cambio de piel obedece a algo nuevo, algo novedoso. Por ejemplo, la serpiente, ¿no? Cómo deja esa piel vieja para dar paso a una piel nueva, ¿sí? Tal vez más brillosa, tal vez más sedosa, tal vez más limpia, ¿sí? Pero en sí deja esa, por decirlo así, esa carcasa, ¿sí? O de pronto esa envoltura vieja por algo nuevo, ¿sí? Algo que obviamente le va a ayudar tal vez en algún momento, ¿sí? A que luzca de una mejor manera, que tal vez sea atractiva a los ojos de otros animales o de pronto tal vez de los seres humanos, ¿no? ¿Sí? Así también conjuntamente Dios le ha dado esa capacidad al ser humano, ¿no? Tanto a la mujer como al hombre, ¿no? De poder cambiar, ¿sí? De poder transformarse, de poder experimentar esa metanoia, como se dice, ¿no? Tanto en la vida espiritual como en esa vida terrenal, en ese pensamiento, en su mente, en sus acciones, en sus palabras diarias, en su accionar, en la manera como obviamente lleva, ¿sí? Las riendas de esa vida que no es nuestra, que no es tuya ni mía, sino que le pertenece a Dios y que por gracia divina nos ha hecho partícipe para dejar aquí una huella, para cimentar o colocar esos pilares en donde esa fe cada día se avive más. ¿Y cómo? Pues obviamente, como lo decía Carlita, desechando y botando, ¿sí? A ese tachito de basura, ¿sí? O de pronto a ese reservorio de basura, pues no, todo lo que nos estorba, todo aquello que obviamente entorpece ese proyecto y ese plan salvífico de Dios. Carlita. Así es. La semana pasada nosotros hablábamos también de un apóstol muy valiente que se convirtió después de haber sido perseguidor de los cristianos. ¿Cuál era el nombre de él? ¿Quién se acuerda? ¿San José? No, San Pablo. San Pablo, muy bien. San Pablo sí fue uno de los mejores apóstoles junto con Pedro. San Pablo era un perseguidor de los cristianos. Él seguía a los judíos. ¿Se acuerdan que tenía su propia religión?
los judíos. Entonces él no creía en Dios, era anti Jesús. Pero él, ¿cómo se convierte? Tiene ese hombre viejo y se convierte en uno de los mejores apóstoles. Tanto así que tenía ya muchos versículos. Decía uno, hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero, ¿no? Porque decía que la carne le pedía algo y su espíritu le pedía otra cosa. Y ahí viene nuestra lucha interna, nuestras luchas a nuestros propios defectos. Nosotros a veces creemos que ser santo es no equivocarse. Al contrario, es luchar contra esa contradicción, ¿sí? Contra esa contradicción que tenemos, que es el espíritu y la carne, ¿no? La carne, ¿qué pasa con la carne? ¿Es pronta o es débil? ¿Qué es? Débil. Débil, ¿no? Débil. ¿Y el espíritu cómo es? Fuerte. El espíritu es fuerte, pero aún así nosotros nos dejamos llevar por los malos deseos, por las envidias y por tantas cosas que vienen en contra del espíritu. ¿Cuáles eran esas virtudes del Espíritu Santo? ¿Quién se acuerda? Eso también lo vimos la semana anterior. Vamos a ver, Roberto parece que aquí la ha separado, ¿no? Aquí está. Vamos a ver. ¿Quién se acuerda? Aquí están. Vamos a leerlas. A ver, ¿nos ayudas, por favor? A ver, vamos, Emilia. Los frutos del Espíritu. El apóstol Pablo menciona. Aquí está. Ahí ven. Sí, ahí sí ves. Ok. Sí, ok. Ya. El apóstol Pablo menciona dos aspectos diferentes en cuanto a las obras de la carne y el fruto del Espíritu, los cuales son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Muy bien. ¿Cómo nos muestra el apóstol San Pablo? Cómo él también daba lucha. O sea, no es que es fácil, no es que el camino es muy fácil, sino que él también luchaba para él llegar a ser santo, para él llegar al cielo. Y esa lucha no ha cambiado, a pesar de que la historia es otra, ¿no? Tenemos más tentaciones, hay más problemas, más vicisitudes. Cada vez enfrentamos a más situaciones que son proféticas, ¿no? En la Biblia están. Y que nosotros debemos de pelear contra nosotros mismos. Dice que la lucha primero es interna, es de nosotros, ¿cierto, Roberto? Así es. La primera gran batalla, ¿no? La primera, por decirlo así, pelea que debemos dar es contra nosotros mismos, ¿sí? Contra las tendencias, esa concupiscencia, el pecado, ¿sí? Ya lo dice Jesús, ¿no? Tú y yo estamos llamados a ser santos porque mi Padre es santo. Y como dice Carlita, no, esa santidad no implica a que no nos equivoquemos, no fallemos, que cada día justamente es una prueba diaria. Lo decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? A ella le preguntaban, bueno, ¿y usted desde cuándo comenzó, de cuándo inició su conversión? Nuevamente hoy, desde hoy nuevamente, sí, porque a diario el cristiano, la cristiana, el seguidor de Cristo Jesús, cada día es tentado por esas fuerzas malignas, por el demonio, ¿sí? El demonio siempre va a estar ahí atento y despierto como león rugiente, esperando devorar a su presa. Y esa presa somos tú y yo, en cuanto y en tanto cada vez nos alejemos más de Dios. No invoquemos al Espíritu Santo, a ese Paráclito, a ese abogado, a este también la tercera persona de Dios, ¿no? La que nos permite dilucidar, darnos esa sabiduría para poder caminar según los designios y los mandamientos de Dios. Por eso obviamente San Pablo en esa conversión, él dejó justamente ese hombre viejo, ese hombre perseguidor de los cristianos y cristianas.
ese hombre que seguía justamente instrucciones tal vez de un alto poder, de una alta persona de la esfera, ¿no? Sí, en donde quería erradicar la doctrina y la enseñanza de Jesús, pero justamente Jesús instauró y le dijo a Pedro, no, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, iglesia de la cual ninguna fuerza humana o de pronto demoníaca va a derribarla. Es así justamente como tú y yo estamos llamados a esa santidad, a dejar justamente a ese hombre viejo, y ese hombre viejo obviamente producto, ¿sí?, de las tendencias de la carne, ¿sí?, justamente se deja dominar por las bajas pasiones, por los malos deseos, los pensamientos impuros, por la borrachera, por las lujurias, por la orgía, por las envidias, por la avaricia, ¿sí?, por las peleas, y es todo esto justamente que no permite que el hombre o la mujer nueva resalte o vuelva tal vez a elevarse a ese plano espiritual, dejando atrás ese hombre o esa mujer vieja. Carla. Así es. Otra de las cosas que decía San Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, ¿sí? Cómo él tenía esa lucha, ¿no?, constante, cómo él iba tratando de buscar más a Dios y cómo se convierte en un ferviente seguidor de Cristo, cómo batallaba internamente. Muchas veces nosotros rezamos y está muy bien, porque ahorita sobre todo en la guerra hay que rezar mucho el rosario. Lo único que puede traer la paz es el Santísimo Rosario, el rezarlo en familia, a diario, fervientemente. Y si lo podemos hacer más veces al día, pues mejor, porque es lo único que va a parar toda esta situación. Pero ¿qué me dicen de las guerras internas? Nosotros tenemos muchas guerras internas y ahí viene el hombre viejo y el hombre nuevo. Nuestra conciencia nos dice lo que está mal, lo que no debemos hacer, hablar mal del prójimo, estar en enredos, en chismes, en envidias, tantas cosas que habla la Biblia, ¿no? Entonces viene y nuestra conciencia es una pelea que hay entre lo que sí puedo y lo que no puedo, y es una lucha, ¿no? Entonces por eso es que dice, hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero, ¿sí? ¿No les ha pasado que de repente nos equivocamos? Siempre nos equivocamos, ¿no? Y hice lo que no tenía que hacer. Volví a caer en lo que no tenía que hacer. Pero de eso se trata. El ser santo involucra en que nos equivoquemos y que salgamos adelante para luchar, para ser mejores, para de ese error aprender. Nosotros de los errores aprendemos, debemos aprender para ser grandes en la vida. Hubo una persona que lo entrevistaban y le decían, ¿de qué te arrepientes? Un periodista famoso, y dice, yo de nada, de todo lo malo y lo bueno que he vivido he aprendido, pero lo bueno es que aprendamos para ser mejores. Muchas veces nosotros cometemos un mismo error y el mismo error volvemos a cometerlo una, otra vez y otra vez, ¿no? Entonces ahí no estamos preparados, no estamos luchando para ser mejores, ¿no? Tenemos que prepararnos y luchar para cambiar, para entregarle esos frutos de amor a Dios. Dios sabe cuando nosotros estamos realmente en la pelea de nuestra santidad, tratando de ser verdaderos hijos suyos, tratando de ser mejores cada día. Como dijo Roberto, la Madre Teresa de Calcuta, el periodista que le preguntó, ¿cuándo fue, desde cuándo te convertiste? Y ella dijo, bueno, desde el día de hoy en que amanecí, empecé mi conversión. Porque cada día nosotros tenemos que cambiar, debemos de cambiar. Nadie puede decir aquí, ay, yo soy perfecto, porque aquí nadie es perfecto, todos tenemos cosas que purificar, ¿cierto? Así es. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo dar paso, cómo permitir que ese hombre nuevo se levante, se realce, ¿sí?, y opaque o abaje al hombre viejo? Pues bueno, o a la mujer vieja, ¿no? En cualquiera de los dos casos. Bueno, primero es aceptando a Cristo Jesús en tu corazón, permitiéndole a Cristo Jesús que más que gobierne tu corazón, gobierne tu mente. Y una vez que comience a gobernar, a tomar las riendas completamente de ti, tú te abandonas justamente en los brazos de Él.
y prácticamente tu vida va a ir cambiando, va a ir dando un giro poco a poco, gradualmente. No va a ser como una varita mágica, ¿sí? Que te va a topar la cabeza y te va a decir, listo, ya cambiaste, ¿ok? Ahora sí eres un hombre y una mujer nueva. No, las cosas no funcionan así. Cristo Jesús no es esa varita mágica que te toca la cabeza y ya está, listo. Tú querías ser guapo, eres guapo, te pareces a Tom Cruise. Listo, no, cuidado, no funciona así, ¿sí? Una vez que tú aceptas a Cristo Jesús en tu corazón y en tu mente, comienzas a experimentar un verdadero cambio, una verdadera transformación, una metanoia completa, pero gradualmente, paso a paso, poco a poco, ¿sí? Vas a ir dejando de lado de pronto el ocio, de pronto esa fatiga mal infundada, ese de pronto cobijarse con la pereza, con la envidia, con la avaricia, con los diretes, los dimes, el chisme, ¿sí? Con todos aquellos malos pensamientos, con la lujuria, ¿sí? Y con todo aquello que te aparta de la gracia de Dios. Y una vez que Él comienza a gobernar tu vida, mi vida, vas a ver cómo poco a poco también va cambiando ese entorno en el cual Cristo Jesús nos ha mandado justamente a transformar también y a predicar, ¿sí? Con el Evangelio, y el Evangelio al testimonio de vida, con tu esposa o con tu esposo en lugar de la esposa, con tus hijos, con tu familia, dentro del trabajo, dentro de tus relaciones interpersonales, sociales, comunitarias, dentro de la misma iglesia, de la parroquia. Vas a darte cuenta cómo ya tal vez si hablabas mal de fulanito o de fulanita, o de pronto del sacerdote o de los religiosos, pues ahora ya vas a tener más misericordia, porque al igual que ellos, también tú y yo somos pecadores, más o menos. Recuerda que los sacerdotes son los hijos predilectos de Dios, ¿sí? Entonces cuando hablamos mal de un sacerdote, pues estamos hablando mal de Jesús. Lo estamos nuevamente crucificando, flagelando. Aún de pronto si tuviéramos las razones o lo hayásemos visto en malas actitudes o malas acciones, recordemos que ellos también son de carne y hueso, son seres humanos como tú y yo, también son frágiles, y aún más todavía ellos, siendo los ungidos, los elegidos de Dios, van a ser aún más tentados. Pero para ello, cuentan con tus oraciones, con mis oraciones, para que ese Espíritu Santo con el cual ellos han sido infundidos cada día se fortalezca, ¿sí? Y combaten y den el buen combate de la fe. Carlita. Amén. A veces nos encontramos con personas que dicen, no, yo realmente no tengo componte, yo no puedo cambiar. He caído en drogas, estoy mal, he pasado momentos difíciles y yo así me voy a morir, me voy a ir al infierno y no puedo cambiar. Recordemos que los grandes apóstoles pecaron, así como nosotros. ¿Qué pasó con el apóstol Pedro? ¿Qué pasó con el apóstol Pedro? ¿Qué hizo Pedro cuando Jesús, antes de ser crucificado? ¿Cuántas veces lo negó? ¿Cuántas veces lo negó? No les digas. Ay, perdón. 3. Lo negó 3 veces, a pesar de que había vivido los milagros con Cristo, a pesar que lo había llevado al monte de Tabor, por favor. Lo había llevado al monte de Tabor. Había visto milagros de gente enferma. O sea, él sabía con quién estaba, ¿no? Pero ¿qué pasa? Él cae en el pecado. Y Jesús, ¿qué hizo Jesús? ¿Lo condenó? No, lo perdonó, tuvo misericordia y lo perdonó. ¿Cuál fue la diferencia con Judas cuando Judas lo vende a nuestro Señor? ¿Se arrepiente? ¿Qué hizo Judas? Judas, pensando tal vez, tuvo remordimiento de culpa. ¿Y qué hizo con su vida? Se suicidó. No les diga. Se suicidó, se ahorcó, ¿no? Pero ¿ustedes creen que si él hubiera dicho, Jesús, perdóname, no lo hubiera perdonado? Sí. Y él le dijo, Sí, lo hubiera perdonado. claro que sí, quien está aquí, uno de ustedes me va a traicionar. Pero hasta el final, él confió en Judas. O le dijo, ándate de aquí porque yo sé que tú me vas a traicionar. Así confía en cada uno de nosotros. Y les decía a los otros discípulos que, o sea, que
lo dejaran, o sea, que Así, no lo echaran. así es. Entonces, así mismo nosotros hasta el final, siempre Dios está allí, a pesar de nuestros defectos, nuestros errores y nuestros graves errores. Siempre Jesús va a estar dispuesto a perdonarnos, nos ama y quiere la conversión de cada uno de nosotros, a pesar de que grande sea mi pecado, grande es la misericordia de Dios. Cuando San Pablo dudaba y decía, en mi pelea, cómo lucha mi carne y mi espíritu, hago el mal que no hago, o sea, que no quiero, y todas las cosas que él siempre decía, ahí estaba esa lucha interna. ¿Qué le decía a Cristo? ¿Te basta mi gracia? O sea, te basto yo Dios, te basto yo, porque no somos nosotros. O sea, nosotros debemos estar claros que nosotros no somos los superpoderosos. Nosotros no somos los que solos nos vamos a ganar ese reino de los cielos, sino es con la gracia de Dios que no. ¿Qué es gracia? Gracia nos viene de la palabra gratis. Gratis, Él nos ama. Gratis, Él vino a morir por precio de sangre, vino a derramar su sangre por nosotros. Entonces, con esa gracia que Dios nos da, ¿sí? Le dice, te basta mi gracia, o sea, te basto yo. Por eso dice, yo no los voy a probar más allá de sus fuerzas. A veces decimos, pero esta prueba que tengo tan grande, Señor, tal vez a otra persona no se la has puesto, ¿por qué a mí? Dicen que Dios no nos va a dar una cruz ni más grande ni más pequeña de la que nosotros podamos soportar, ¿no, Robert? Así, entonces ya no hay excusa o de pronto manera de escudarse en esa frase o en ese eslogan, ¿no? Yo nací así, ya nadie me va a poder cambiar. O yo soy así, nada me puede cambiar. Todo lo podemos en Cristo Jesús. Veamos, ¿no? Y leamos en la Santa Escritura, cuando llama a cada uno de sus discípulos, que en el futuro más próximo, sus apóstoles, ¿no? Como lo llamó a Pedro, como lo llamó a Santiago y a cada uno de ellos, ¿no? Cada uno estaba en sus labores o en sus faenas de pesca, ¿no? Aparece la figura de Jesús, ellos no sabían quién era, y simplemente Jesús les dice, hey, ustedes, vengan y síganme, y yo los haré pescadores, pero pescadores de hombres, de mujeres. Y prácticamente ellos no se opusieron, ¿sí? Ellos no se opusieron y directamente dejaron sus redes a un lado, a un costado, y si lo siguieron a Jesús. Dejaron de lado a su padre, a su madre, por seguirlo a Jesús. O sea, dejaron todo por encontrar y seguirlo a Él. Y predicar justamente ese evangelio, esa enseñanza que a diario Jesús les inculcaba a través de esa formación, de esa educación. Entonces no podemos decir, no, yo no puedo cambiar, no tengo componte. Tenemos componte, siempre y cuando tú le permitas a Cristo Jesús entrar, morar en tu corazón, gobernar tu vida, permitirle cambiar esos pensamientos, ¿sí? Esos pensamientos pecaminosos por pensamientos, obviamente, ¿sí? Que Cristo Jesús desea que vivan con nosotros y que obviamente cada día los profesemos en nuestras vidas, con nuestros familiares, con aquella persona que Dios ponga en nuestro camino, ¿sí? Aquel hermano que tal vez vemos afligido, cansado, también darle esa palabra de ánimo, ¿sí? Y decirle que Jesús te acompaña, al igual que me está acompañando y que te acompaña a ti a diario. Carlita. Así es. A pesar de que nosotros estamos cambiando todos los días, tampoco es que, yo ya me hice católico y yo ya cambié. No, este cambio es diario. O sea, no es un mago que va a venir y va a venir con una varita y te va a decir cambia. No. Pero si nosotros también retrocedemos, vemos atrás, sí hemos cambiado. Nos falta mucho, pero sí hemos cambiado. ¿Cierto, Emilia? Sí, claro. Claro. Sí. Por ejemplo, ¿en qué tú has cambiado que antes hacías y ahora no? ¿Nos puedes dar un pequeñito testimonio? A ver. Por ejemplo, antes, bueno, tal vez sería por el trabajo y todo. O sea, a mí me invitaban, por ejemplo, a una charla, a una misa, o a
asistir a charlas de la iglesia y todo, y yo o sea, no tenía tiempo, no podía. Aparte que no tenía tiempo, o sea, no lo hacía, no me proponía. En cambio ahora no. Ahora trato de asistir, por ejemplo, si me dicen a una charla, por ejemplo, cuando ustedes tratan lo posible, a pesar que tengo a veces otras cuestiones aquí mismo en la urbanización, pero trato de escuchar la palabra, de saber más de Dios. Así es. De aprender más, de acercarme más a Él. Claro, quien diga que no, que no oro y amo a Dios, o no voy a misa y amo a Dios, ¿qué pasa? Nadie ama lo que no conoce. Nosotros, ¿cómo nos hemos enamorado de nuestros esposos? Porque lo vamos conociendo, ¿no? Con defectos y virtudes, nos vamos amando mutuamente. Pero imagínense Dios que no tiene ningún defecto y nos ama. Si no oramos, si no lo conocemos, no hacemos nada por conocerlo. Si no hacemos nada por conocerlo y Dios siempre nos espera, entonces, ¿cómo Él puede decir, Él sí me ama? A pesar de nuestros defectos. ¿Cómo Él puede decir, Él sí me ama? Muchas veces vamos a buscar a Dios cuando tenemos intereses, cuando necesitamos dinero, cuando estamos mal, ¿no? Y en el carácter hay muchas cosas que has cambiado, Emilia. Sí, también, sí. Ajá. Antes era como así, como más explosivo, pero ahora soy más pasiva. Por lo mismo que uno tiene más acercamiento a Dios, aprende de Él, entonces esto, de la misma forma va cambiando la forma de ser de uno. Amén, gloria a Dios. El carácter. Ajá. Y Carlita, a ver, cuéntanos un poquito de tu conversión también. Bueno, antes yo solía, por ejemplo, si algo no salía en el tiempo que yo esperaba, o no se daban las cosas como yo quería, solía desanimarme o entristecerme o molestarme. Ahora ya no, yo cambié eso, desde que yo dije, bueno, las cosas, o sea, yo dije, Señor, las cosas salen cuando tú quieres y como tú quieres, y si no salen es porque no conviene. Entonces, a partir de ese momento que tomé la decisión de dejar todas las cosas a la voluntad de Dios, ya yo no me frustro por nada. Si las cosas salen, bien, y si no, agradezco porque no salen, ¿no? Entonces ya no tengo esa frustración de que las cosas se tienen que dar en el tiempo que yo quiero, sino que yo todo he depositado en manos de Dios, y en el tiempo de Dios las cosas se van dando, ¿no? Entonces, esa es parte de mi conversión, porque eso también uno se frustra, se molesta, se enoja con quien no debe, entonces todo eso afecta, ¿no? La vida, el entorno de uno. Así es, en el carácter has cambiado mucho entonces también. ¿Sí? Así es. Así es. Bueno, nosotros también hemos cambiado mucho. Realmente desde que nos conocimos, desde nosotros empezamos de novios en un grupo católico, y en ese grupo católico nosotros desde antes de novios empezamos a conocer a Dios más, porque nos conocimos en la iglesia, nosotros nos conocimos en la iglesia. Mis padres eran de otra formación religiosa. Yo me bautizo, hago la primera comunión y la confirmación ya de adulta, ¿no? Mis padres eran protestantes. Y bueno, después de que conocí, empecé a formar matrimonios, estando soltera, todavía no lo conocía a Roberto, empecé a formar para la catequesis, para la gente que no se había ni bautizado, ni confirmado, ni hecho la primera comunión, adultos en proceso de matrimonio dentro de la Iglesia Católica. Después de ese encuentro que tenía con estas parejas que se estaban formando, ingresé a un grupo católico, Matrimonios para Cristo, y ahí conocí a Roberto. Bueno, antes conocí a Roberto, éramos novios, y cuando ingresamos de novios, empezamos a escuchar testimonios de parejas y todo. Bueno, después nos casamos, y bueno, así empezó nuestro proceso de conversión, y seguimos en este proceso de cambio, ¿no, Roberto? Ahora le toca a Roberto. Sí, me acordaba un poco de las palabras de Carla, ¿no? Con defectos, ¿no? Bueno, ya eso ya es defecto de fábrica, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, algún tipo de artefacto tiene un defecto, siempre uno lo lleva hacia la persona indicada, ¿no? Para que de pronto pueda reparar, ¿sí? O pueda enmendar ese defecto, ¿no? Sea, por ejemplo, un carro, un auto, coche, pues lo llevamos donde el mecánico.
de pronto si estamos padeciendo algún tipo de dolencia física, ¿sí? O de pronto tal vez mental, ¿sí? Uno lo lleva a un doctor o a un psiquiatra, ¿no? Y así obviamente con cada una de estas instancias. Pero qué mejor cuando uno o una desea que el hombre o la mujer nueva, comience a florecer, comience a brotar de nuestro interior, comience a ser parte cada día de nuestra vida. ¿Quién más que ese mecánico, ese doctor, ese abogado, ese psiquiatra, ese cirujano, como usted lo quiera llamar, que Cristo Jesús? Es Él quien tiene todas las respuestas y tiene todas aquellas herramientas para cada día enmendar nuestra vida, nuestra forma de actuar, de pensar, de manifestarnos, de expresarnos, tanto con uno mismo como con los demás, como con toda la creación de Él, ¿sí? Con la naturaleza, con los animales, con todo lo que usted esté pensando, ¿sí? Porque todo forma parte de lo que Dios ha puesto en nuestras manos para disposición y administración. Y ese hombre nuevo como tal debe siempre obrar según los designios, la voluntad y los mandamientos de Dios. Carlos. Le faltó el pequeño testimonio, que no se nos haga. A ver. Ok, continúe. No quiere dar el pequeño testimonio. Ya mismo, ya mismo. Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hemos visto? A ver. ¿Qué más? Aparte de San Pablo, ¿quién más ustedes nos pueden dar de ejemplo? ¿Qué otro santo dio un proceso de humildad, de conversión en su vida? San Agustín. San Agustín. ¿Qué nos puedes decir de San Agustín, Emilia? Bueno, yo lo que poco que sé es que San Agustín le gustaba beber, era vivir su vida mundana. ¿Y quién rezó mucho por San Agustín? La mamá. Su mamá, muy bien. Hace un momento yo escuchaba el testimonio de una chica, de una señorita, bueno, que tuvo muchos tropiezos en su vida. Ella se creyó en muchas cosas, inclusive tuvo relaciones con el mismo sexo, totalmente su vida se fue para el mundo, tomaba, si era de fumar drogas lo hacía, bueno, ella se convirtió. Y ella decía que a ella le parecía extraño que tenía una tía muy católica y que en sus cumpleaños les regalaba misas gregorianas. ¿Sí han escuchado las misas gregorianas? Las misas gregorianas son 30 misas seguidas que les hacen a las personas, ya sea cuando fallecen por su alma o en vida. Estas misas gregorianas se los hace por 30 días seguidos. Y ella decía, pero mi tía, cada vez que cumplo años me dice, ya te regalé 30 misas. Y ella decía, ay, pero por lo menos regáleme un par de medias. ¿Cómo me va a regalar 30 misas? Ay, qué dinero para desperdiciado. Ella respondía eso, ¿no? Pero ahora que ella cambió, que ella cuenta su proceso de conversión y que después de tener como 3,000 seguidores, después que ella ya se hizo provida, empieza a creer en Dios, da su testimonio y da por la conversión, que ella está en ese proceso de cambio y que ella realmente encuentra la felicidad, dice, en su vida, ella agradece todas esas misas que su tía hizo por ella. Y ella no sabía de tanto provecho que le servía las misas en vida. Muchas veces uno busca hacer una misa por un difunto, que está bien, puede estar en el purgatorio y le sirve de mucho. Pero si la hacemos y las regalamos esas misas en vida, eso va a servir mucho para el cambio de nosotros. Entonces, si nosotros tenemos un problema con un hijo, con una persona que necesitamos que se acerque más a Dios, o nosotros mismos, porque tenemos que cambiar, es importante que también hagamos las misas en vida. No esperemos que se mueran las personas para hacerle una misa gregoriana, como les digo, 30 misas seguidas. La misa es la oración perfecta. Y después viene el Santo Rosario, que no lo debemos dejar de hacer todos los días. Entonces, si tenemos un problema con alguna persona, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con quien sea, hagámosle las misas en vida para que ese proceso de cambio empiece ahora, en el ya y ahora, ¿no, Roberto? Sí. Un poco también, ¿no?
contestando la pregunta de Carlita, ¿no? Sí, cada uno tiene su proceso y su tiempo de conversión y de cambio, ¿no? Diario, constante, ¿sí? Y en mi caso, pues bueno, fue a partir de la universidad, ¿sí? Antes justamente de la universidad podría decir que uno iba obviamente solo a misas, por ejemplo en Navidad, o la misa de fin de año, o de pronto las procesiones en el tiempo de Cuaresma, Viernes Santo, ¿no? Pero de ahí nada más, y uno iba obviamente en el sentido obligado y no veía el por qué o el para qué o el sentido obviamente de que iba a la misa, ¿no? Y a veces de pronto uno comulgaba sin haberse confesado, sin tener un verdadero sentido de primero de la confesión, de la penitencia, ¿no? Y de la comunión. Bueno, a partir justamente de la universidad comienza ese cambio, ¿sí? Comenzó a través de un grupo cristiano católico, luego fue obviamente, como dijo Carlita, ¿no? A través de otro movimiento también cristiano católico, en donde nos fuimos conociendo, perteneciendo a un grupo de matrimonios, en donde prácticamente antes de casarnos, pues no, fuimos vivenciando cada uno de sus acciones, de sus pensamientos, cómo llevar la vida en matrimonio, con sus testimonios de vida. Y eso también, obviamente, ¿no? También el ejemplo de nuestros hogares, nuestras familias, nuestros padres, ¿no? También eso nos ayudó un poco a fortalecer esos pilares y esos lazos en cuanto a la parte matrimonial, en cuanto a la parte de pareja, de esposo y esposa, ¿sí? Prácticamente cada día Dios nos da y nos regala la gracia, ¿no? De podernos levantar y seguir compartiendo, ¿no? Estos momentos en familia, estos momentos de esposo, de esposa, con los hijos, con los seres queridos, ¿sí? Y cada día siempre pidiéndole justamente a ese Dios todopoderoso que nos permita vivir cada día como Él lo pide, como Él lo merece, como Él obviamente nos habla a través de sus designios y mandamientos. No somos perfectos, ¿sí? Realmente siempre Jesús lo ratifica, ¿no? Sean perfectos como mi Padre es perfecto, pero estamos apuntando a eso, ¿no? Sí, a esa perfección que a diario obviamente a veces se nos escapa de la mano por nuestras fragilidades, por esas tendencias al mal, pero que ya es menos, correcto, sí, pero cada día hay que seguir dando esa lucha, ese buen combate de la fe y no permitirle recuperar terreno al maligno, ¿no? Sino más bien obviamente avanzar en los caminos de Dios, siempre con la gracia también del Espíritu Santo, de Cristo y de Dios Padre. Carlos. Amén, ¿sí? Y seguimos aquí dando batalla y pelea para ganar más almas, para que nuestras almas se salven y ganar más almas para Dios, ¿no? Entonces aquí nosotros las pilas nos tenemos que poner los laicos para atraer más gente a la Iglesia Católica y principalmente a las personas que conocemos, las más cercanas. Recordemos que nuestro prójimo es nuestro próximo. Traer a la gente a la Iglesia, a invitarlo, a contagiarlo de este amor, esta alegría, esta felicidad y esta paz que solo la trae Cristo, ¿no? Entonces, aquí ha terminado el encuentro del día de hoy. Los esperamos la próxima semana con un nuevo encuentro, ¿no? Pero, aquí está Roberto. Pero antes de terminar, tenemos un último canto. Sí, este canto obviamente nos va a permitir pensar, ¿no? En todas estas enseñanzas que Cristo nos regala a diario a través de la lectura, de su palabra, de la Biblia, de los encuentros que por gracia de Él podamos tener a través de un grupo, a través de una iglesia, a través de un sacerdote, ¿sí? Y a través de todas aquellas personas que Dios ponga en nuestro camino, ¿okay? Entonces, con ustedes, Melanie. Que ¿okay? Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches, Melanie. Buenas noches. Hola. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Muchas gracias. Estimados amigos, hermanos, amigos de las redes sociales, que Dios los bendiga, que tengan un excelente feriado. Un abrazo.